comisión bilateral que estudia el proyecto de ordenamiento territorial rindió un informe favorable que será presentado ante el Pleno del Senado. La información lo ofrecieron la senadora Farideh Raful y el diputado José Horacio, ambos representantes del Distrito Nacional y miembros de la comisión. Lo hemos tratado muchas veces en el programa, pero nos parece muy necesario reincidir en el tema. Vamos a ver, ¿en qué consiste la Ley de Ordenamiento Territorial y cuál va a ser su impacto? Va más allá del tema de la planificación urbana, que si esta calle para un lado, que si aquella calle para el otro. Para abordar todos los tópicos, un experto en el tema, el arquitecto, planificador y director de políticas de desarrollo de la zona fronteriza, Eric Dorrejo Medina. Eric, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hola Pinky, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y dispuesto a responder tus preguntas. Eric, vamos a hacer un pequeño resumen, porque ya lo hemos tocado varias veces, pero explícanos así como muy por encimita, antes de nada, para ilustrar a todos los oyentes en qué consiste la Ley de Ordenamiento Territorial. Mira, la Ley de Ordenamiento Territorial es un marco legal que se encuentra pendiente en nuestro país ante la ausencia de normas que establezcan con claridad cómo se organizan las actividades en el suelo, cómo se permiten unas actividades cerca de otro y cómo se permite la ocupación del territorio. Es un marco legal que durante años se ha estado impulsando, trabajando, desde que se aprobó la Ley de Medio Ambiente en el año 2000, se ha tenido la intención de aprobar instrumentos, aprobar normativas, marco legal, y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que algunas leyes que se han aprobado en los últimos, diríamos, 15 años, que se refieren al ordenamiento territorial, no integran esos elementos que yo te comenté, sino que son todo un catálogo de buenas intenciones que dicen que es importante, que se necesita, que es una prioridad, que corresponde hacerlo. Sin embargo, ninguno de esos marcos legales establecen, yo diría que 4 elementos importantes que son parte de este marco legal. En primer lugar, procedimientos de cómo se formula, se aprueba un plan de ordenamiento territorial en sus diferentes escalas. En segundo lugar, cuáles son los instrumentos, porque, por ejemplo, la ley de municipios habla de que el ayuntamiento es responsable de ordenar el territorio, pero no te dice qué tipo de instrumento es el que se necesita a ese nivel local. Un tercer elemento es el vínculo entre estos instrumentos, y para eso se necesita la definición y diseño de un sistema nacional de ordenamiento territorial que forma parte de esta ley. Y finalmente todo el tema de las sanciones, es decir, actualmente no existe ningún tipo de sanción para aquellos que no ordenan correctamente su territorio y no aplican un ordenamiento del suelo y de las actividades de manera correcta. Pero al final lo que genera es problemas. Eric, para toda la gente que nos está escuchando, cuando hablamos de ordenamiento, ¿cómo le afecta eso al señor de la calle que tiene una casita en una zona, por ejemplo, de la ciudad? ¿Ordenamiento para él qué es? ¿Que él pueda dedicar esa casita a un negocio? ¿Que esa casita, o sea, en qué consiste? Porque así como suena como muy complejo para un viandante normal y corriente. Bueno, te puedo dar una referencia muy cercana, que fue lo que sucedió ayer en Gascue, donde se estalló la subestación eléctrica. Okay. Si tuviéramos ordenamiento territorial, hubieran pasado una de dos cosas. Número uno, si esa subestación eléctrica viene después de lo residencial, no lo hubieran aprobado ahí, lo hubieran aprobado en otro lugar. Y número dos, si la subestación eléctrica hubiera sido primero, se hubiera generado todo lo que es un perímetro alrededor de protección ante hechos como lo que sucedió ayer, para que no afecte a lo residencial. Es decir, ordenamiento territorial no es más, claro, en sus distintas... Es definir el uso del suelo, de alguna manera. Y ahí sí está muy vinculado a la parte local, municipal. Es que yo no tenga una planta industrial al lado de mi casa.
Una bomba de combustible. Exacto. Una bomba de gas. Y por en una zona de casas de viviendas que no haya un taller de mecánica. Ese tipo de cosas. Correcto. Por eso yo necesito eso preservarlo con tiempo. Yo debo definir en un mapa qué es compatible con qué. Es más, ahí lo estamos viendo en términos de afectación, pero tenemos que verlo en términos de lo que le va a hacer una mejor calidad de vida a la gente. Si tú te pones a ver, no en todos los barrios de nuestras ciudades existe un parque cerca. El ordenamiento territorial lo que te permite es prever con anticipación de que hay zonas que son preservadas para parque. ¿Por qué? Por muchas cosas. El ocio, por el carbono que respiran los árboles y que nos limpia el entorno. Y eso es ordenar las actividades precisamente que no sean incompatibles unas con otras. Esto todo, Eric, suena muy bonito, suena muy lindo cuando hablamos de futuro. Pero cuando hablamos de presente, ¿cómo ordenamos el desorden? Porque no hay otra manera de decirlo. O sea, ¿cómo convertimos una calle donde hay vecinos que están sufriendo de repente que tener una bomba de gas, un despendio de combustible de gas para vehículos cerca de su casa, o de repente una discoteca, o de repente un taller de mecánica, y no pueden hacer nada porque tanto están ellos como ya se ha establecido ese negocio, y parece como que las calles de repente se van transformando por sí solas sin ningún tipo de sentido. De cara a un futuro dices, bueno, pues ¿hacia dónde crece la ciudad? Pues la ciudad crece ahora mismo, pues por poner un ejemplo absurdo, pues de la Luperón hacia allá. Pues ahí de repente podemos hacer algo de ordenamiento territorial, pero para este lado de aquí, ¿cómo ordenamos Gascue? Por ejemplo, ¿cómo ordenamos la Charles Sommer, el área donde están los Praditos? ¿Cómo se ordena todo eso? Eso es lo interesante del ordenamiento territorial, que te permite tú de establecer compatibilidades e incompatibilidades, y qué es compatible en cuanto a las actividades y qué no, y te permite entonces tú focalizar los programas y proyectos allí donde tú tienes que hacer las transformaciones. Es decir, ya no va a surgir proyectos de la nada, de que no, yo lo que necesito ahora es simplemente generar tantas viviendas en un sitio súper apartado. No, yo lo que necesito es renovar quizás una zona que en la actualidad, como esos bolsones, pequeños bolsones de miseria que tengo en las ciudades y que no tienen los servicios públicos adecuados, y ahí sí se pueden hacer los programas y proyectos necesarios para transformar. Y es más, de que yo pueda destinar zonas donde pueda haber un uso comercial, pero vinculado a estacionamiento, donde yo pueda destinar zonas con un uso mixto, pero que también yo pueda prever lo que va a suceder ahí en cuanto a actividades. Es decir, el ordenamiento territorial no solamente te permite ver a futuro, porque eso es lo más fácil. Yo tengo tablas rasas y ahí pongo las cosas que quiero. No, me permite yo hacer una reflexión a lo interno de una ciudad, como tú mencionabas, el Distrito Nacional, y a partir de esa reflexión, entonces tú puedes generar programas y proyectos. Pero te doy otro segundo elemento de donde está edificado y construido. Te permite establecer, y eso viene desde el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y termina en los planes locales, cuáles son esas zonas de carácter no urbanizables, esas zonas donde no puede existir asentamientos humanos. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que pasó ahora en Higüey por Fiona, que con estas lluvias huracanadas, el incremento de los ríos te hace que todo un barrio se vaya. Tenga que ser evacuado. Entonces, nosotros hemos avanzado en la mitigación y en la respuesta post-evento. Y creo que hemos avanzado hasta el punto de que hay atenciones y ayudas. Ahora, tendríamos que invertir menos si nosotros también avanzamos en el pre-evento, pero no en el pre-evento de anunciar que por ahí viene un huracán, no, en el pre-evento desde ahora, que desde ahora nosotros no permitamos generar programas de ayuda en zonas donde son vulnerables, pero para eso se necesita tener zonificadas las ciudades en cuanto al ordenamiento territorial, es decir, que te permite generar una previsión, una prevención ante fenómenos que van a ocurrir a cada año acá. Es más,
nuestras ciudades se han liberado durante, diríamos, más de 20 años de que no pasan fenómenos importantes por el centro donde más población vive. Tenemos que estar preparados porque en algún momento van a suceder y en algún momento van a suceder por donde vive el grueso de la población. Y la mejor forma de prever esto es que con un proyecto de ordenamiento territorial desde el nivel nacional hasta el nivel local, nosotros podemos prever el avance de ocupaciones que se están dando de ese tipo y al mismo tiempo orientar a la población a que hay zonas donde no se puede vivir y que hay zonas que deben ser preservadas para garantizar que en un futuro entonces no gastemos más una inversión mucho mayor en lo que es el rescate de estas personas. Muy interesante. Entonces, a todas luces, bueno, la comisión bicameral rindió un informe favorable. Lo que falta nada más es que vaya al Senado, a las diferentes cámaras, la aprueben y que se promulgue, ¿no? Eso es lo que el procedimiento, como tú muy bien lo señalas, y que luego de promulgada ya por el Poder Ejecutivo, entonces se puedan implementar algunos de los elementos que la propia ley señala. Incluso hay un régimen de transición que la propia ley lo indica, de manera que desde el día 1 de que esa ley está promulgada, ya se pueden tomar decisiones sobre ordenamiento territorial. Y te puedo mencionar una, si te parece, Pinky, y es que no se permita de que exista este crecimiento horizontal extendido en las ciudades, ocupando zonas que en algunos casos son zonas de alta vocación agrícola o que son zonas de alto valor ambiental o ecológico, y que al mismo tiempo se pueda prever qué necesitan las ciudades en términos de infraestructura pública, con el fin de que ya las infraestructuras públicas, diríamos, infraestructuras de saneamiento, infraestructuras de agua, infraestructuras de energía, no van a ser simplemente donde la máxima autoridad tenga entendido de que puede ser. No, va a ser en función de necesidades que son sentidas, de necesidades que son puntuales de servicios puntuales, y al mismo tiempo de que no podemos llevar esos servicios públicos a esas áreas vulnerables, porque si yo consolido áreas vulnerables, y para los amigos que nos escuchan, un área vulnerable es un área que se inunda o un área que puede derribar. No, lo que estaríamos fomentando es el asentamiento, reafirmando, o sea, poniéndolo más fácil de alguna manera, que sigan ahí. Cuando al revés lo que tenemos que hacer es lograr que salgan de ahí. Y por eso la gran bondad de este marco legal que integra en un mismo documento, en una misma ley, los temas de ordenamiento territorial, como lo hemos señalado, los temas de uso de suelo, que es parte de esa herramienta normativa local que tienen los ayuntamientos para regular la ocupación, y finalmente el tema de los asentamientos humanos. Es decir, esta tríada de temas que están completamente conectados permiten de que al concluir con los asentamientos humanos, es allí los lugares que tiene que generarse una correcta ordenación del territorio y aplicación del uso del suelo. ¿Para qué? Ya te dije, para garantizar la vida de la gente, para proveer servicios en lugares adecuados y para que estos asentamientos humanos no ocupen y no se extiendan por zonas que son de alta vocación agrícola o de alta vocación forestal.